Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a toda nuestra comunidad por estar ahí presentes, por estar en este directo que hemos titulado Motivación y Resistencia. Dar gracias también a todo nuestro equipo, pedazo de equipo, que gracias a ellos es posible cosas como estas. Y nada, de entrada os queremos presentar este directo que hemos denominado Motivación y Resistencias. No, y cuando hablamos de motivación y resistencias en la misma frase, bueno, parece que no cogen en la misma frase, ¿no? Veremos el por qué podemos hacer que coincidan en la misma frase y cómo podemos solucionar cuando no queremos que coincidan en la misma frase. Vamos a llevar este directo a cabo entre mi compañera y yo, Paula, que ya anda por ahí, en breve se unirá a nosotros. Y nada, presentarme para los que no me conocéis, soy Camilo, director de este maravilloso equipo Más Salud, y ya tenemos a Paula por aquí, vamos a darle entrada. Eso es. Vamos a darle entrada. Y nada, deciros eso, es que soy uno más de este maravilloso miembro. Hola, 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 ¿qué tal estamos? aquí estamos, aquí estamos. Bien, un día más trabajando, ¿no? Aunque sea sábado. Di que sí. Bueno, esto no es trabajo, esto ya es vicio. Di que sí, Nada, vicio, vicio. estaba acabando de presentar, estaba diciendo que era uno más de este maravilloso y pedazo de equipo que tenemos, de Más Salud. Y nada, creo que es bueno que ya te presentes tú y nos cuentes cuatro cosillas. Cuatro cosillas solo. No nos vamos a Sí, alargar aquí toda la tarde, no os asustéis. Bueno, pues mi nombre es Paula, yo soy coach aquí en Más Salud, como dice Camilo, formando parte de este equipazo. Y, y bueno, lo que queríamos, como bien nos ha dicho Camilo, es traeros un poco el tema de la motivación, pues porque es algo que suele salir tanto en las sesiones de coaching como en las sesiones de actividad física, como creo que en casi todo lo que hacemos en Más Salud, ¿verdad, Camilo? que la motivación es el ingrediente número uno para todo lo que El, hacemos. justo. Ayer publicábamos en el feed de Más Salud una definición de motivación que a mí me gustó mucho porque habla no solo de la motivación del inicio de la acción, sino también de mantener esa acción en el tiempo, ¿no? Que es algo que muchas veces nos dicen, ¿no? Yo es que quiero empezar a entrenar, pero estoy 2 días y luego lo dejo, ¿no? O sea, creo que es de las cosas que más escuchamos en casi todo, tanto en alimentación como en ejercicio físico, como en el trabajo emocional también, ¿no? Bueno, yo para meternos ya, nos metemos de lleno ya en el tema, lo que sí que me gustaría decir es que la motivación no es algo estático, es decir, va y viene, como las emociones y como todo lo demás en la vida, es decir, no siempre estamos motivados, no siempre tenemos el mismo nivel de motivación, pero eso no quiere decir que perdamos la motivación, que es una cosa que dice mucha gente. No es que la perdamos, nosotros siempre tenemos esa energía, ¿no? Ese impulso ahí, pero a veces nos cuesta más llegar a él por determinadas cosas que vamos a ir hablando hoy también. Entonces, lo primero, antes de nada, ¿vale? No penséis que se os ha perdido la motivación como las llaves del coche, porque no tiene nada que ver, ¿sí? Tenemos que ver un poco cómo llegar a ella. Bueno, planteábamos el directo hablando de resistencias porque una parte muy importante de la motivación son esas resistencias que a veces sentimos a la hora de ponernos a hacer cosas, ¿no? Entonces, siempre me parece muy interesante poner ejemplos de casos, ¿no? De casos pues, con los que nos encontramos en el día a día, del trabajo que hacemos y demás. El otro día yo tenía una sesión con una chica, ¿no? Que me decía, pues lo típico de enero de ponerse las metas de año nuevo, ¿no? Que en fin, no voy a entrar en ese tema porque estaríamos en otro directo, pero ella me decía que claro, que se había puesto pues metas, ¿no? Que quería hacer ciertos cursos, leer ciertos libros, irse a hacer ejercicio, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, no es que tengamos que enfocarnos en una sola cosa, pero tampoco que podamos enfocarnos en 20.000 cosas a la vez,
porque la energía que tenemos cada día es diferente y administrarla es muy importante. Es decir, la motivación no es lo único que entra en juego aquí, sino que hay más factores que van a influir directamente en la motivación, como puede ser también... Sí. No, de hecho, permíteme que te interrumpa. Sí. Yo creo que en todo esto de motivación en busca de un objetivo, quizá el ingrediente esencial para la motivación es tener ese mínimo de energía que comentas, ¿no? Porque sin ese mínimo de energía biológica y psicológica no es posible llegar a puerto, ¿eh? Justo, y no tenemos por qué tenerla, quiero decir, hay momentos en la vida que son complicados, como los que estamos pasando ahora mismo, ¿no? Con esta situación que tenemos, y ahora mismo los índices de motivación que tenemos son muchísimo más reducidos. ¿Por qué? Porque la energía que tenemos es mucho más reducida, porque tenemos que sostener diariamente emociones muy pesadas de miedo y de incertidumbre que nos cuesta gestionar. Entonces, eso va a influir en nuestra motivación, ¿no? Y luego es también lo que hablábamos de dispersar esa energía en 50 metas y 50 objetivos a la vez, ¿no? Yo creo que una de las cosas que vas aprendiendo a medida que vas creciendo es que los propósitos de Año Nuevo entre 1 y 3 y se acabó, porque si no, no van a ningún lado, ¿no? Y aún así nos cuesta, ¿no? Y otra de las cosas que yo veo que es muy importante y que se habla muy poco cuando se habla de motivación es que la motivación no siempre es buena, es decir, a veces tenemos motivaciones que son, digamos, no positivas, pero que a lo mejor pueden tener un final positivo. Vamos a elaborar un poco esto, es decir, tú puedes tener un dolor, por ejemplo, emocional o físico, que te lleve, que te sirva de motivación para irte a un tratamiento de fisioterapia o de osteopatía o a ir a una sesión de coaching, una sesión de psicología porque quieres atender eso en concreto, ¿no? Digamos que es una emoción catalogada de negativa, una sensación catalogada de negativa como puede ser el dolor, puede ser una motivación. Ahora bien, en otros casos, una motivación que puede parecer positiva puede en el fondo ser negativa. Es decir, imaginaros que esto que se da mucho, ¿no? El típico rollo de el adelgazar para el verano, ¿no? El cuerpo de bikini, esto que se dice siempre, ¿no? Claro, muchas veces uno empieza y dice, sí, pues me voy a poner, ¿no?, a trabajar para estar bien en verano, hacer actividad física, no sé qué, no sé cuánto, tal, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Y mucha gente te dice, pues verme bien, ¿no? Quiero encontrarme bien, sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Que te ves mal. Sí. Entonces, de hecho, el concepto de motivación intrínseca y extrínseca aquí es donde tendría su lugar, ¿no? Lo ideal sería que todos tuviéramos una motivación intrínseca por querer las cosas, porque ahí fluimos. Ahí tú y yo fluimos y queremos hacer algo y nos sale de dentro y es algo que nos distingue mucho a la gente que tenemos esa característica vitamínica, ¿no?, de motivación por todo. Y la motivación extrínseca, apuntando un poquito a lo que tú dices, es fundamental darle forma, porque si no, detrás de esa motivación extrínseca puede haber por ejemplo, baja autoestima o algún conflicto sin acabar de resolver y quizás esa motivación por querer bajar de peso, siguiendo tu ejemplo, está bien, es una motivación, pero lo que hay que trabajar a la par con esta gente es precisamente el trasfondo, pero sí honrar esa motivación, porque al final el objetivo es bueno también, ¿no? Quizá lo que hay detrás es lo que también hay que trabajar. Claro, ahí yo lo que planteo, os lo planteo un poco así, pero es la parte emocional de la motivación, ¿no? Es preguntarte si la motivación, o sea, lo que te está llevando a ese objetivo es el amor o es el odio. Os lo pongo en emociones muy, muy extremas, ¿no? Para hacer el ejemplo. Pero imaginaros, ¿por qué fracasa una motivación que está motivada por el odio? Pongamos, ¿no? Os defino un poco a qué odio me refiero, ¿no? Me refiero a esos procesos de autoboicot que muchas veces parecen de autoodio, ¿no? Que nos
que nos maltratamos, que en realidad es una voz que intenta protegernos, pero fastidia más de lo que ayuda en muchos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa motivación, por ejemplo, como le pasa a algunas personas, ¿no?, con las que yo trabajo, que buscan hacer formaciones para ser mejor madre, ¿vale?, desde el sentimiento profundo y el pensamiento y la creencia limitante de que no son buenas madres. A eso me refiero con de dónde viene esa motivación, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasan ese tipo de motivaciones? Porque en el fondo están asentadas en una sensación que nos genera disconfort, que nos genera una sensación no agradable. Entonces, día tras día, día tras día, día tras día, lo que estás alimentando con esa acción, aunque la acción pueda ser muy buena, es ese sentimiento de malestar contigo misma y de insuficiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde al final lo acabamos dejando y luego nos preguntamos por qué, ¿no? Es que no estaba suficientemente motivada. No, es que a lo mejor eso que había detrás de esa motivación no nos sentaba tan bien. Te pongo otro caso, ¿no? Imaginemos que realmente tenemos unas ganas enormes, por ejemplo, de encontrar un mayor bienestar, porque queremos tener una muy buena relación con nosotros mismos y con los demás, y entonces vamos pues a unas sesiones de coaching o vamos a hacer actividad física para tener un mayor bienestar y demás, ¿no? Y sí hay realmente una motivación positiva ahí, desde el amor, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque muchas veces, aunque realmente tengamos esa intención y ese sentimiento, esta voz autoboicoteadora de la que hablábamos antes también entra en terreno y a medida que vamos haciendo cosas para llegar a esa meta, nos va minando poco a poco, ¿no? Imagínate, pues mira, no estás haciendo lo suficiente, vas a las sesiones de coaching pero luego no haces nada, esto no te sirve para nada, haces actividad física pero no se te nota nada, todo el rato, ¿no? Todo el rato. Y al final, otra vez la motivación para abajo. ¿Por qué? ¿Porque no teníamos motivación? No, sino porque estas voces nos han ido poco a poco, como las estalactitas, ¿no? Poco a poco, minando. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una de las cosas que se habla poco de cómo esta voz autoboicoteadora y estas creencias limitantes nos van minando esa motivación. Sí, yo comparto contigo el 100% de este argumento y lo veo en mi clínica diaria o en mi actividad diaria profesional, porque establecer objetivos con nuestros clientes, pacientes, es una de las prioridades para realmente saber hacia dónde vamos, porque si no sabemos hacia dónde vamos, solemos perdernos por el camino, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos damos cuenta es que nos encontramos con unas resistencias que yo, la mejor manera que puedo definirlas es lo que tú acabas de decir, ese ruido, ¿no? Ese ruido que tenemos dentro, que yo como fanático de la neurociencia me gusta decirle a mi gente, a mis pacientes, a mis amigos y a mí mismo, que el cerebro humano no está diseñado y odia el tener ese ruido. No le gusta esa disonancia cognitiva. Entonces, rápidamente, para callarla, para silenciarla, lo que solemos hacer es crear argumentos a favor o en contra, pero lo que queremos es silenciar ese ruido, ¿no? Es como, total, esto no vale para nada, ¿qué importa que me esfuerce 3 días a la semana si no voy a seguir dentro del peso que yo quiero? Por mucho que haga este ejercicio, mi espalda no va a mejorar porque me cuesta hacer el ejercicio. Entonces, generamos argumentos, ¿no? Nos saboteamos a nosotros mismos para callar ese ruido, que es lo que más nos importa. El cerebro no le gusta nada escuchar una contradicción, ¿no? Y en ese ruido es donde nace la resistencia para alcanzar el objetivo. Y ahí es donde la motivación puede bajar, ¿no? Puede bajar por no silenciar ese ruido con argumentos proactivos, sino con argumentos que tienden siempre a dejar de hacer, porque abandonar siempre es más fácil que seguir. Es más fácil que seguir. Seguir es más costoso. Sí que sí. Justo. Es que además ese término de disonancia cognitiva es muy interesante por ese conflicto interno que nos crea, ¿no? Y por dar así unos pequeños tips, ¿vale? Cuando nos pasa esto, cuando perdáis la motivación, ¿vale? No como las llaves, cuando no la sintáis, preguntaos qué historia os estáis contando, ¿vale?
y qué os estáis diciendo, y ahí podéis pescar esas creencias, esos pensamientos, esos discursos que os van poco a poco minando esa motivación, ¿no? Y después, además de eso, el segundo paso sería fijarse mucho, es decir, observar, porque lo que te contrarresta esa voz autoboicoteadora, lo que te saca de ese conflicto interno dentro de tu mente, es observar la realidad. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos filtros, ¿no? Muchas veces. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo por conectar con lo que realmente estás haciendo. O sea, si tú has ido a hacer una actividad física y vas todos los días, algo estás haciendo. Es imposible no estar haciendo nada. Si tú te estás moviendo, algo estás haciendo. Si tú estás sintiéndote, sosteniendo tu emoción, si estás intentando entender qué es lo que te pasa, algo estás haciendo. Entonces, centrarte en la realidad, en lo que puedes ver, ¿no? En lo que puedes percibir, porque lo de aquí dentro son ideas. Entonces, en la realidad es donde tenemos que ver si se materializan esas ideas. A veces nos puede dar la sensación de que sí por la ceguera, y para eso estamos los profesionales, ¿no? Para dar ese pequeño matiz externo. Pero también lo podéis hacer vosotros por vosotros mismos. Entonces, preguntaros, ¿qué historia me estoy contando? Me gusta ese consejito. Yo les daría otro que utilizo conmigo mismo y con la mayoría de la gente que trabajo a diario, que comparto vida simplemente, ¿no? Que cuando baja la motivación, vamos a decir bajar por ser más coloquiales, que conviertan un poquito esa rutina, ese objetivo en un absurdo. Yo siempre digo, convierte tu vida un poquito en un absurdo. Es decir, hazlo igualmente y no pienses tanto en el por qué no. Hemos establecido un objetivo, tenemos que hacer esto para llegar aquí. Un ejemplo, lo que decías tú antes, quiero tener una mejor forma física o estar en normo peso o simplemente tener mejor salud. Y para ello, está claro, esos son los objetivos, que tengo que hacer actividad física, tengo que comer mejor, tengo que dormir mejor, acostarme antes, Pues cuando tenga que decidir entre me acuesto antes o no, o como esto, como lo otro, no pienses, conviértelo en absurdo, haz lo que crees y se ha establecido que tenemos que hacer y siempre les digo, pensar está sobrevalorado, Sí, totalmente. A veces pensar está sobrevalorado. Actúa, porque ya hemos decidido en esa entrevista preliminar, en esa evaluación, que este era el objetivo. Ya no estamos tomando decisiones, ya estamos ejecutando. Hay que ser un poquito lineal, ¿no? Lo que hablamos tú y yo. Hay que ser un poquito hombre cuando toca. Y cuando toca ser mujer, pues hay que ser mujer, ¿no? Pero si hay algo que funciona bien para la motivación, es tener un pensamiento a veces lineal, incluso absurdo, de tira para adelante porque ya está decidido y esto es lo que queremos conseguir. Sí, es muy importante el punto que pones de la decisión, porque es muy gracioso como creemos que tomamos decisiones y luego en realidad es como si siguiésemos tomándolas todo el rato, cada día. No, la decisión ya la has tomado, Ya que es que has tomada. decidido, claro, que has decidido hacer esto, ¿no? Entonces, como bien dices tú. Es que esto es súper interesante, Paula. Para mí me parece fascinante porque antes has comentado algo que es quizá una de las claves, que es el contexto de cada uno para poder tener motivación, llegar al objetivo y sobrellevar esas resistencias, ¿no? Que es el contexto de cada uno, ¿no? Que hay contextos más facilitadores y contextos que no lo facilitan tanto. Yo quería dejarles también un apunte a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, también para aquellos que les cuesta, para que vean que tranquilos, que no es tan fácil. Mirad, nuestro cerebro está formado por varias partes, ¿no? En concreto, en el centro hay una parte llamada el sistema límbico y dentro del sistema límbico hay una parte pequeñita que le llama la amígdala, que es nuestro cerebro más primitivo, el cual está encargado de, sobre todo, de defendernos y de preservar nuestra integridad, vamos a decirlo así. Y en la frente, en la parte prefrontal de nuestro cerebro, hay una parte que está más destinada a la toma de decisiones, ¿no? Si tenemos un contexto en el que no es favorable, que nos tenemos que ir el día a día, en el que siempre estamos más pendientes de salvar nuestra salud, nuestra vida, no vamos a permitir que esa parte prefrontal module a la amígdala. Entonces, no es fácil tomar buenas decisiones cuando la amígdala se está apoderando de todas nuestras decisiones. ¿Por qué?
porque siempre va a preservar, no, que estás cansada, quédate en casa, no, que me duele, no lo hagas, no, come lo otro que me lleva menos tiempo hacerlo. Lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a esto, es convertirnos en su corteza prefrontal, en ayudarles nosotros a decidir, acompañarlos en ese proceso para que ellos durante un tiempo, mientras no sean capaces de tomar esas decisiones, nosotros las tomemos por ellos porque somos los que tenemos que hacer de modulación de ese sistema amigdalino de supervivencia, ¿no? Esa, yo creo, Paula, que es una de las claves de mi trabajo a diario, hacer de corteza prefrontal con pacientes donde su sistema límbico les está apoderando a cada decisión. Y ojo, no os sintáis culpables, porque es normal, la decisión de la amígdala siempre va a ser tranquilo, cuídate, quédate aquí, no corras riesgo, no hagas eso, te duele, no lo hagas, no comas aquello que cuesta mucho hacerlo. Por ahí un poquito van los tiros, un poquito. Sí, me encanta lo de ser la corteza prefrontal de alguien, me encanta. Tenemos que serlo, hasta que ellos sean capaces de empoderarse y de ser ellos su corteza prefrontal. Ahí es donde nace el concepto de empoderar al paciente. Cuando el paciente se empodera, ya es capaz de tomar buenas decisiones y ya es capaz de decir, no, el objetivo es bajar de peso. Pues no, aunque estoy perezoso, voy a hacer deporte. El objetivo es tener una mejor salud. Pues me tengo que acostar antes porque tengo que dormir. Pues ya, grabo el programa, ya lo veré el fin de semana. Pero hasta que eso pasa, somos los coaches de la corteza prefrontal. Somos prefrontal coach. Claro, ese acompañamiento, ¿no? De cuando estamos ahí un poquito, bueno, pues que nos cuesta centrarnos en el objetivo, ¿no? Esa es la parte, que es una parte muy importante del trabajo, ¿no? Del trabajo que hacemos, que a veces no se ve tanto, ¿no? No se visualiza tanto. Y como bien dices, el contexto de la persona, o sea, el estrés es una cosa que estimula mucho esa amígdala, ¿no? Y ese, ay, no, quédate aquí y demás. Entonces, el sueño, el estrés, la carga que tengamos, cómo estemos emocionalmente, ¿vale? Si estamos lidiando con algún proceso, con alguna dificultad, con alguna persona, con algún duelo, con algún trauma, todo eso va a influir en la motivación. O sea, la motivación no es algo aislado, forma parte de nosotros y como forma parte de nosotros, forma parte de todo lo que somos y de todo lo que estamos en cada momento, ¿no? Y un poco en base a esto yo quería también mencionar una parte que la verdad que siempre digo que es el tema de la exigencia, ¿no? Que yo tengo, bueno, pues llevo mucho tiempo trabajando con esto con todas las diferentes historias que tienen que ver con la exigencia, que es algo que nos lleva mucho a ese estrés, ¿no? A ese estrés y ese bloqueo a veces en la toma de decisiones, porque esa exigencia que tenemos, nos planteamos cosas y nos planteamos cosas en base a una idea. Es decir, cuando yo me planteo, voy a sesiones de coaching, a hacer desarrollo personal, a hacer actividad física, tengo una idea en la cabeza, ¿no? Tengo una idea de cómo va a ser mi cuerpo después de ese proceso, tengo una idea de cómo va a ser mi gestión emocional después de ese proceso, cómo va a ser mi alimentación después de ese proceso, ¿no? Y una parte muy importante de nuestro trabajo también es el lidiar con esas expectativas, aterrizarlas mucho, porque esas ideas, muchas veces más que ideas, son ideales, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa con estos ideales? Que nos exigimos llegar a esa idea y esa idea, como no es real, nunca llegamos y es una constante frustración que al final acaba otra vez minando esa motivación. ¿Te lo encuentras tú también, no, Camilo? Sí, yo voy a compartir en 2 minutos, si me lo permites, una experiencia personal con 18, 19 años, quiero recordar, que va en base a esto y a mí en aquel momento me ayudó mucho y fue con una, por no decir nombres, con una psicóloga que nos daba clase en lo que es ciencias de la actividad física y el deporte, en una tutoría en concreto, a razón de la explicación de lo que es el cálculo real de las expectativas, ¿no? Podemos cambiarla para expectativas con la exigencia que nos ponemos. Y ella se dirigió a un alumno y era un viernes y dijo, usted hoy se va, como no está aquí, no es de Coruña, se va para su hogar, ¿no? ¿Y su hogar dónde es? Vigo. ¿Y qué usted en qué medio va? En tren. Y seguramente en el tren, igual no lo va apuntando, pero igual usted lo que va haciendo es pensando en todo lo que quiere hacer el fin de semana. Y le dijo el alumno, sí, correcto. Y vamos a suponer que usted diseña en ese viaje de Coruña a Vigo,
que quiere hacer el sábado y el domingo, viernes tarde, sábado y domingo, 10 cosas, ¿no? Llega el fin de semana, llega el domingo, usted viene de vuelta y se da cuenta que de las 10, pues ha hecho 7, por decir un número. ¿Cómo se siente usted? Y el alumno, que parecía que le estaba leyendo el peso, dijo, hostia, pues me siento frustrado, porque de 10 he hecho 7. Y vamos a hacer una cosa. Para la semana usted calcule el viernes en ese viaje hacer 7. Llega el domingo y usted hace 7. ¿Cómo se sentiría usted? Y el alumno dijo, pues bien. Y la profesora dijo, ¿y por qué bien? Si el fin de semana pasado hiciste 7 y en este hiciste 7, has hecho las mismas. Y le responde, ya, pero he calculado mejor mis expectativas. Entonces, en ese cálculo nace realmente la exigencia, y la exigencia también hay que mirar hacia uno mismo. Yo mido 1,80. Yo no puedo esperar coger un balón y hacer un mate en una canasta de 2,50 m. ¿No? Entonces, uno de los primeros procesos que nosotros debemos hacer, los que indicamos estos, es elevar el nivel de conciencia de nuestros clientes, pacientes, deportistas, en cuanto a lo que ellos son y las expectativas que tienen. Ese es el primer paso. Y no es fácil, ¿verdad, Paula? Porque No. rozamos el que a veces se sientan ofendidos. Yo quiero trepar hasta el Everest. Bueno, veremos a ver. Sí, la verdad que yo en ese caso sí que es verdad que yo siempre digo que, oye, nunca se sabe hasta dónde puede llegar alguien, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si no tenemos esa expectativa aterrizada, va a haber un tramo como mínimo importante de frustración. Yo creo que el ejemplo que has puesto es buenísimo y creo que nos podemos identificar todos porque vamos, Todos. yo cuando iba a la Universidad de San prácticamente. Y el tema... Sí, acaba tú, perdona. No, te iba a decir que realmente una de las cosas que a mí me gusta, que ahora se escucha mucho, ¿no? Todo esto de sé tu mejor versión y ten la vida que deseas y todas estas cosas, ¿no? Que tienen mucho que ver con el desarrollo personal, pero que yo particularmente no suelo usar esas frases porque además son todo generalismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos puede ayudar con las expectativas es que no sean generales, es decir, me quiero encontrar mejor, quiero tener más gestión emocional. Sí, muy bien, pero ¿cómo se concreta eso? ¿Qué es para ti? No para el universo, ni para tu madre, ni tu padre, ni tu hijo. ¿Qué es para ti el estar mejor, ¿no? ¿Qué es para ti verte mejor? Y entonces, cuando aterrizamos ahí, cuando concretamos realmente, ¿no? Como cuando yo te pedí ayuda con el tema del entrenamiento, ¿no? Y hablábamos de las expectativas y de las metas. Y yo te decía, yo quiero trepar, ¿no? Te decía, yo quiero trepar. Y tú me decías, pero ¿por qué quieres trepar, no? O sea, ¿por qué tienes esa meta? Digo, pues no lo sé, porque quiero, porque me apetece, claro, porque quiero poder trepar, ¿no? Pero es algo concreto. Tú ahí, Paula, me diste la mejor respuesta. Porque yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿para qué? Pero tú me dijiste, porque quiero, porque me hace ilusión. Debate finalizado, conversación acabada. Pero no todo el mundo te responde así. La mayoría de la gente tiene detrás una motivación extrínseca que está basada en una pequeña o baja autoestima, ¿no? Tú me has respondido de lujo, porque me apetece, porque quiero. Entonces ya es, vale, vamos a modularla, ¿no? Porque cuando conectamos con el sistema de creencias de nuestros clientes, pacientes, no hay que atacarlo, porque no les ha ido mal con ellos. Hay que modularlo o crecer desde él. Y vale, está bien esto, pero vamos a añadirle esto a tus creencias para que, yo siempre pongo el ejemplo de que sean más flexibles las creencias, no que sean rígidas. Porque lo rígido es como la plaqueta, ¿no? El síndrome del azulejo, lo rígido rompe, lo flexible no rompe. Entonces, más que cambiar las creencias, yo me gusta ayudarles a que las flexibilicen. Y con respuestas como la tuya, porque quiero, de repente se ve una creencia que es flexible, pero vamos a cambiar ese quiero por el puedo, del saber ya me ocupo yo. Entonces siempre tenemos otro tip, ¿no? Para el día de hoy, para nuestros oyentes: querer, poder y saber. El querer lo tiene que tener el paciente cliente, ¿no? El poder es las condiciones, el contexto para así conseguirlo, y el saber ya es del profesional. Ahí es donde tenemos que hacer de esa corteza prefrontal para ayudarles a llegar al objetivo. O sea, ¿me respondiste?
mejor imposible. Justo, justo, es que a veces tampoco tienes, o sea, la motivación, a veces sí que es un quiero, ¿por qué quieres trepar un árbol? Pues yo qué sé, porque es que me hace ilusión. ¿Qué pasa? Yo también tengo una idea de lo que es trepar y cómo me voy a sentir cuando llegue allí. Esas ideas nos juegan malas pasadas muchas veces porque tenemos una expectativa emocional de las cosas, que eso también no se habla, ¿no? Una expectativa emocional de cómo me voy a sentir cuando acabe eso, ¿no? Y eso también hay que modularlo, ¿eh? Porque es un punto bastante importante, porque a veces pensamos lo típico, ¿no? A mí me tiene pasado muchas veces, no sé si te ha pasado, de cuando podía ir a Cabañas a caminar, que ahora estamos aquí encerrados, de ir a pasear, yo me imaginaba antes de salir de casa caminando, relajada por la playa de Cabañas y demás, y luego llego allí, un viento, un frío, nada que ver con mi ideal emocional que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y entonces ahí también te entra la frustración y, y tiene un punto importante que es que para gestionar esto, ¿no? Es muy importante la personalidad de cada uno, ¿vale? Sí, Yo siempre digo que también la motivación depende de la personalidad que tenga cada uno. Para motivar a alguien tienes que conocer a esa persona, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, conmigo, que me gusta mucho pues la risa y demás, yo pues me hago dramas, ¿no? Cuando estoy en una situación que no logro la expectativa emocional que tenía, pues me monto ahí una telenovela durante 5 minutos en plan dramatizando, me echo unas risas y se me pasa, ¿no? Y una cosa muy graciosa con respecto a eso que yo quería comentar, que yo creo que a la gente le va a hacer un poco de gracia, es que cuando yo empecé a hacer ejercicio en verano, eh, sí que había una, yo te decía, ¿no? Que tenía como un punto en el que yo ya no daba más, ¿no? No daba más. Y un día te viniste a ayudarme con el entrenamiento y me decías, a ver, rompe la máquina, ¿no? Me decías ahí. Y yo, claro, nunca he sido una persona de ese tipo de motivación, ¿no? Venga, venga, vamos. Y sin embargo, sentí una motivación ese día que me hizo muchísima gracia, que a veces te conoces, ¿no? Y crees que hay cosas que te funcionan y cosas que no, pero yo ahí me sorprendí, ¿no? Y entonces hay veces que sí. cuando estoy en la elíptica o algo así, me acuerdo de ti y digo, venga, Es uno, es uno de esos trucos que tenemos, trucos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, que no es que sea un truco, es una estrategia, que es el saber modular la voz, ¿no? No siempre hay que enfatizar, chillar, gritar, pero si es bueno, y algo que quiero compartir con nuestros oyentes profesionales, que cuando yo estoy trabajando con alguien, vamos a hablar el ejemplo se entiende mejor desde el mundo del deporte, ¿no? Cuando estoy trabajando con un deportista, sea del nivel que sea, que tenemos la suerte de trabajar de todos los niveles, cuando yo quiero una tarea fina, en donde quiero que ajusten el control motor sobre o la ejecución sobre un ejercicio o que mejore la coordinación sobre algo, es conveniente utilizar, porque es el poder del lenguaje, ¿no? Pues palabras donde no sean muy cacofónicas, donde se pronuncien de una manera suavizada, que vaya acorde a lo que es la motricidad del ejercicio. En cambio, en cuanto quieres intensidad, no le puedes decir a alguien que venga, va, corre un poquito más, ánimo. No, porque hay diferentes áreas de nuestro corte parietal sensitivo, ¿no? Volvemos a la neurociencia, que se estimulan cuando utilizamos un lenguaje con unos registros más altos y otros que se estimulan cuando utilizamos en registros bajos. Si tú quieres que alguien afine, hablo para muchos entrenadores o mucha gente que diga deportistas, nunca lo vas a conseguir gritándoles. Tú puedes conseguir gritándoles cuando les quieres mandar una carrera continua de X tiempo o que levanten tal peso, pero si quieres que mejoren en una estrategia, si quieres que mejoren a nivel de una ejecución técnica o simplemente ejecuten mejor un ejercicio porque de eso depende la salud de su espalda, tienes que utilizar un registro de voz más calmado, más fino y poca información, ¿no? Entonces y eso queda grabado, ¿eh? Queda grabado, sí, sí. que es lo que te ha pasado a ti. Sí, sí, a mí me sirve un montón, vamos. Justo, justo. Pues, a ver, como veis, lo que decíamos, ¿no? Al final, pues hay que ajustarse un poco al tipo de meta que tenemos y al tipo de persona con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces también es muy importante conocerse, o sea, a uno mismo para esa motivación, ¿no? Ir probando en cada cosa qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona, ¿no?
No sé si tienes por ahí alguna cosa más que quieras añadir aquí a nuestro No, tema. sí, hablaría de tantas cosas que voy a hacer un pequeño resumen de tres cositas o cuatro que me gustaría que la gente que nos esté escuchando quiera transmitirlo y vale para todos los ámbitos, ¿no? Vale para cualquier momento, bien sea ámbito de salud, de estética, bien sea un ámbito deportivo, educativo, da igual, ¿no? Da igual, que es un poquito saber en qué se basa la motivación, en qué se basa la resistencia y en qué se basa el empoderamiento, ¿no? Yo la motivación lo resumiría en que si sabes hacia dónde vas, ¿no? No te pierdes por el camino. Si tienes claro el objetivo, tienes claro el camino. Entonces a mí me facilita mucho el llamarle a esto foco. Foco, ¿a qué estamos? ¿Estamos a esto? Foco. Todos los días, cuando ya establezcáis vuestro objetivo y cuando tengáis esa toma de decisión que os puede hacer tirar por la vía de dejarlo o continuar, si os cuesta decir foco, porque es como una especie de hámster, ¿no? Que nos puede ayudar a recordar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es mi objetivo? Pues foco, foco, foco. Eso por un lado. Después, el término de resistencia, que tan importante es, que está basado en todas nuestras creencias, sistemas de creencias, educación, lo que hemos aprendido a nivel familiar, en qué está basada nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre me digo una frase, me lo digo a mí desde hace muchos años porque me pasa, evidentemente, ¿no? Que es una frase de Séneca. Séneca decía que eres la persona más fácil de engañar, no te engañes a ti mismo, ¿no? Cuando venga ese ruido cognitivo, esa disonancia, no te engañes a ti mismo generando argumentos que te olviden o que te alejen del foco. Foco es la palabra, ¿no? Y a la hora de empoderar, para resumir el empoderamiento, me gustaría utilizar una frase, y es reciente porque es de una persona que para mí es muy especial y para el equipo de Más Salud también lo es, que en uno de los posts dijo una frase que me encantó, ¿no? Que decía que quería salud, ¿no? Ella quería tener salud, pero no la buscaba. Cuando una persona, un paciente, se empodera, es que ya la está buscando, ¿no? Entonces, muchas gracias a esta compañera por aquel día tener la inspiración y la humildad de decir y escribir esto, ¿no? Una cosa es querer algo y otra cosa es buscarlo, ¿no? Entonces, motivación, resistencia y empoderamiento, los tres grandes pilares en los que está basado este continuum de la motivación por un objetivo. Después, o ahora, Paula, no sé si tú quieres comentar algo, me gustaría recomendarles tres lecturas a los compis, a nuestra comunidad, ¿no? Y como va en relación a lo que acabo de hablar, si quieres las comento ahora, después tú nos comentas tus conclusiones y damos paso a esas preguntas o cosas que pueden surgir por ahí. Para la temática, vamos a resumirlo en tres cositas que decíamos, ¿no? Motivación, resistencia, ¿no? Y empoderamiento, ¿no? Pues para la motivación me parece muy bueno este libro, que es de John Gordon, ¿vale? Campo de entrenamiento. John Gordon es un famoso psicólogo, coach, que se ha dedicado a trabajar en Estados Unidos con gente de mucho renombre, y eso siempre vende más. Ya sabemos que todo lo que estamos diciendo tú y yo está bien, pero si lo dice John Gordon, está mejor. Está mejor. Las cosas como son. Y ese libro es acojonante porque yo lo leí hace muchos años, porque me lo recomendaron, pero aquí está la clave de los mejores. Y dices, hostia, la clave de los mejores, pues me lo voy a leer. Y recuerdo que me lo leí en un viaje de vuelta de Madrid, ¿no? O sea, en una hora de avión. Me lo leí. Y el libro se resume, para los que no queráis leer el libro, en la última página, que son los 11 rasgos de los mejores, que son 11 tips a tener en cuenta para tener una buena motivación. Os los leo rápido porque es acojonante llegar al último, ¿no? Dice, los mejores saben lo que realmente quieren, camino, conocen el camino, o saben cuál es el camino. Los mejores lo desean con más fuerza. Los mejores siempre se esfuerzan por mejorar. Los mejores hacen las cosas ordinarias mejor que los demás. De lo fácil o de lo difícil lo hacen sencillo. Los mejores enfocan con el zoom, foco. Los mejores son más fuertes mentalmente. Habría que matizar esto de fuertes. Los mejores superan sus miedos. Es decir, tienen miedos también. Michael Jordan tenía miedos. ¿Vale? Nadal tiene miedos. ¿Ok? Los mejores aprovechan las oportunidades. Están con el matamoscas preparados para que pase una mosca. ¡Zas! No
pasa la mosca, van por el matamoscas. No, lo tienen preparado, ¿vale? Los mejores recurren a un poder que está por encima de ellos. Es decir, saben pedir ayuda. Es importante saber pedir ayuda. Los mejores dejan un legado. Y la última, que me parece, desde mi punto de vista, quizá la más acertada, los mejores hacen mejores a todos los que los rodean. Eso es interesante. Por otro lado, también, si queremos hablar de para mejorar vuestro foco, os recomendaría esta lectura. Liderar equipos comprometidos, de Pep Marí, psicólogo del Centro de Alto Rendimiento de Cataluña, de Barcelona, el cual, este libro es un poquito controvertido porque está basado en deportistas de alto nivel, pero deja muy claro qué es lo que hay que hacer para no perder el foco. Con esa extrapolación, dejando todo lo demás, es muy interesante. Y finalmente, por hablar un poquito del tema del empoderamiento, os recomiendo leer este libro, Cómo aprende el cerebro, ¿no? Que son las claves para una buena educación, con niños pero con vosotros mismos, ¿no? En el sentido de cómo podéis entender mejor el cerebro, esa corteza prefrontal que tiene que frenar el sistema límbico, ese lenguaje, cómo influye a la hora de tomar decisiones y todo se relaciona en la parte occipital. Está bien ver que todos nuestros pensamientos tienen una más o menos estructura, más o menos un poquito definida, y si la conocemos nos sentiremos más tranquilos al pensar, hostia, pues no estaba loco, tío, no estaba, ni tenía una motivación baja, hostia, estaba abandonando demasiado rápido por algo, ¿no? Entonces, son mis consejos así a grandes rasgos sobre este tema. No sé tú qué nos puedes comentar. Sí, no, me parece genial lo de la recomendación de los libros por si alguien quiere profundizar un poco en todo esto, ¿no? Yo sí que quería también mencionar una cosa y es que muchas veces cuando nos viene esta creencia limitante que fastidia bastante la motivación, que es el no puedo, ¿no? O sea, cuando se nos viene de repente en la mente, ¿no? Y se nos queda ahí, es que no puedo, ¿no? Este objetivo que estoy intentando lograr no puedo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, plantéate, no te cierres en el no puedo. El no puedo te está diciendo algo, que es que hay algo que no está funcionando, pero no eres tú. Es decir, siempre tendemos a asumir esa exigencia de es que soy yo, que no tengo motivación, es que soy yo. No, espera, vamos a ver realmente, porque a lo mejor no puedes así como lo estás haciendo, ¿no? Entonces, pregúntate qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas que te está faltando para hacer ese camino, ¿no? del que está hablando Camilo? Y a veces es muy importante, por ejemplo, como dice Camilo, el dejarse ayudar, ¿no? O incluso el dejarse acompañar. No es lo mismo ciertas metas solo que ciertas metas acompañado. Acompañado por un profesional, acompañado por un equipo, acompañado por un amigo. Es decir, no es lo mismo entrenar solo que entrenar acompañado. Hay personas que prefieren una cosa y personas que prefieren otra. Pero sí que es verdad que a veces, yo por ejemplo, pongo el ejemplo porque Camilo lleva meses acompañándome en el tema del entrenamiento físico, porque claro, yo toda la vida muy centrada en toda la parte emocional y psicológica, pero el físico me quedaba ahí un poco a veces no tan importante, no era tanta prioridad. Y una de las cosas, ¿no?, que a mí me ha hecho que yo lleve pues ya casi 4 meses levantándome todos los días a las 7 de la mañana para entrenar, fue el darme cuenta de que yo necesitaba, además de un compromiso interno, un compromiso externo. Entonces, Camilo en este caso me facilitó ese compromiso externo, es decir, yo adquirí un compromiso con él de que él me iba a ayudar a cambio de que yo pusiese mi parte, ¿no? Porque siempre, si uno de los dos lados no pone, se va. Y entonces, ese compromiso que yo adquirí con él a nivel externo, no solo me ayudó, sino que además reafirmó mi compromiso interno conmigo, ¿no? Entonces, esto es algo que también funciona. O sea, ¿por qué funciona a veces ir a un profesional, no? Y no, pues precisamente porque nos da ese punto donde apoyarnos, ¿no? Donde aferrarnos, o sea, donde cuando tú crees que vas a soltar, dices, no, es que hay otra parte ahí, no soy solo yo, ¿no? Y eso ayuda muchas veces, por eso los deportes de equipo, ¿no? Por eso el entrenar en grupo, las terapias de grupo también funcionan mucho así. Podemos ser más generalistas y más antropológicos y más evolucionistas. La humanidad avanzó y avanza en base a la colaboración de tribus, de amigos, de saber pedir ayudas, ¿no?
Y recordad una frase también de otro de nuestros compañeros que puso recientemente, que es una frase que utilizamos mucho, es que solo vas más rápido, ¿no? Pero en equipo llegas más lejos, porque la humanidad se ha convertido en lo que somos por avanzar en tribu, por avanzar en colectivos, y eso implica saber pedir ayudas. Eso implica no tener una estructura piramidal, implica tener una estructura en red, donde en el centro de cada matriz un día le toca a uno porque está más fuerte, otro día le toca a otro porque está mejor o porque su temática es mejor. Y esos modelos un poquito arcaicos, que yo estoy de acuerdo que pueden valer para muchas empresas, que las estructuras piramidales, pero hoy en día la sociedad demanda red, demanda, bueno, siempre lo demanda. Lo que pasa es que no estamos dando en cuenta que la red es más equitativa desde todos los puntos hacia el centro, ¿no? Entonces tú te has dado cuenta, porque quizás, corrígeme Paula, mucha gente, la palabra compromiso le tiene una connotación que igual no es la mejor, ¿no? El compromiso, yo siempre creo que es una herramienta más que hay que adquirir, ¿no? Que hay que usar, pues es un compromiso, pero tiene que ser flexible. Pero al fin y amoroso. Si lo utilizamos como herramienta, al final lo que ayuda a ese compromiso es a empoderar al paciente, ¿no? O al cliente, en este caso, que es lo que dices tú, ¿no? Te reafirmó más internamente. Es decir, otra cosa que le puedo decir a los profesionales que nos estén escuchando, que utilicen estos compromisos de una manera flexible, porque muchas veces el profesional, ¿no? Se compromete mucho, no tanto el paciente o cliente, o no puede, y parece que nos enfada que no nos comprometamos. Y es cuando decimos, cuando el profesional está más interesado que el propio paciente o cliente por el objetivo, es malo. Ya, claro que es malo, es que al principio es lo habitual. Y tenemos que saber aceptar ese rol, que nos toca ser más al principio nosotros para que nos enganche y después es como dar el empujón y ya vas tú solo. Ya no me necesitas para nada, ¿no? Justo, pero ese punto de apoyo inicial, ¿no? Porque una de las grandes resistencias que se encuentra muchas veces en el trabajo emocional, ¿no? En el trabajo bueno, pues de gestión emocional o de desarrollo personal, es esta creencia que es muy del siglo XXI, ¿no? Y muy de la era en la que estamos, de que lo tenemos que hacer todos solos, ¿no? O sea, lo tienes que hacer todo solo, lo tienes que hacer todo ya y lo tienes que hacer todo perfecto, ¿no? O sea, ahí está la perfección, la exigencia y una independencia muy malentendida, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, mira, no dan regalos, ¿sabes? O sea, no te dan premios por superar cosas solo, quiero decir, y pasar por un proceso que a lo mejor acompañado puede ser enriquecedor, puede ser mucho más cálido, mucho más sostenido, no sé, mucho más agradable, dentro de que sea un proceso más o menos agradable, no dan premios, ¿no? Entonces, ¿por qué no pedir ese apoyo, no? O sea, ¿por qué no pedir esa ayuda? El problema, Paula, es que estamos en la sociedad del Twitter, de la instantaneidad, de que todo el mundo parece que tiene, por Twitter o por Instagram, sí. unas vidas fabulosas y que no ha habido ningún impedimento por el camino y tú solo puedes. No es verdad. No. De hecho, lo genuino es todas estas dificultades, queridos oyentes, que tengáis, todos estos problemas, todos estos dramas, tenéis que cogerlos, ¿vale? Y convertirlos en relatos de superación. Y cuando los contéis, cuando los transmitáis, decir, sí, lo he conseguido, pero mira todo lo que he tenido que hacer. Aquí estaba hecho una puta mierda, aquí tuve que pedir ayuda, aquí casi abandoné, ¿no? Pero no es fácil. Yo entiendo que por eso los que tenemos la suerte de dedicar a eso somos los que primero tenemos que coger el carro y tirar. Si no estamos preparados o no estamos de acuerdo en coger ese rol al principio, quizás en este oficio lo vamos a tener más complicado. Sinceramente yo lo veo así. Entonces es un poquito ser coach a todos los niveles, ¿no? Sí, naturalizar mucho también, ¿no? Que a mí me gustó mucho cuando comentabas en el documental, creo que era de Usain Bolt, ¿no? Lo que le costaba a él levantarse para ir a entrenar, ¿no? A una persona de ese nivel. O sea, tenemos que exponer también no solo lo perfecto. ¿De qué estamos hablando, eh? Claro, pero no, o sea, es eso, que a todos nos cuesta, ¿no? Quiero decir, que no es una cosa que le pase a uno, no, es que levantarse a las 7 de la mañana para ir a entrenar, ya no digo a otras horas, es un horror, sobre todo cuando te gusta estar en cama, ¿no? Entonces, ¿qué nos saca, no? O sea, ¿qué hay más ahí? Si hasta Usain Bolt, que como dice Camilo, ¿no? ¿Quién es? Le costaba, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me ayudó en ese sentido fue que mi meta era solo salir de casa. Si yo salía de casa y llegaba a debajo a la calle y luego me quería volver, me volvía. Mi meta era salir de casa. Entonces, claro, una vez que ya estás fuera, ya que dices tú, venga, que me quiten ya, ¿no? Ahí es donde a los que les cuesta, es donde tienen que decir foco y ya abren la puerta. Entonces, yo no digo que sea la palabra foco, pero yo digo, siempre les intento a cada paciente, cliente, conocerlos y decirles, y pienso, para ti esta palabra, para ti este hashtag, para ti esta frase, y nos une, al final nos une, porque les veo, ¿qué? Foco. Sí, lo tenemos claro, tomamos decisión, ¿no? Y al principio, evidentemente, eso genera un esfuerzo, que es lo que hablabas antes. Pero al final, el cerebro, por esos circuitos de recompensa, cuando hacemos algo y trae un beneficio, refuerza ese circuito, ¿no? Y al final conseguimos que eso se haga sin esfuerzo, que fluyamos. Pero si no fluimos al principio, es donde tenemos que pedir ayuda. Claro, y ese esfuerzo sin dolor, ¿no? Quiero decir, es un esfuerzo porque te cuesta, pero no es un esfuerzo sufrido, que también ahí hay una diferencia, ¿no? Te cuesta, pero vas. Podemos hacer otro directo. Sí. De hecho, mirad, es un ejemplo personal, ¿no? Una de las palabras que yo a mí mismo cambié, ¿no? Y eso me ayudaste tú, Paula. Todo al César lo que es del César, ¿no? Yo tenía muy grabado en mi ADN, en mi sangre, la palabra sacrificio. De hecho, sacaba pecho con el sacrificio, ¿no? Hasta que me di cuenta que el sacrificio, en mi caso, como puede ser el caso de muchos otros, conllevaba a pasar barreras de integridad física, literalmente. Yo siempre cuento que con 18 años yo quería saber lo que era tener una rotura de fibras y empecé a correr con un compañero que era velocista, hacía velocidad, para provocarme una rotura de fibras. ¿Me explico, no? O sea, podía llegar a pasar mi nivel de integridad física. Eso durante años se convirtió en una buena herramienta en mi peor enemigo. Entonces, lo único que hice fue cambiar la palabra sacrificio por esfuerzo. Y solo esa tontería a nivel interno de decir, no, me voy a esforzar, no decir, me voy a sacrificar, no, me voy a esforzar, ya cambia, ¿no? Y ahora, el siguiente paso es cambiar, esforzar por fluir. Justo. Justo, es que es muy importante en la personalización del trabajo el ver muy bien qué le estás transmitiendo a la otra persona con ciertas palabras, ¿no? Porque tenemos como un significado y la gente tiene mucha emoción asociada a la palabra. Entonces, es importante ver qué emoción tiene cada persona asociada a esas palabras para ver si va a tener el efecto que nosotros buscamos o no. Porque esfuerzo para algunas personas tiene una connotación muy negativa. Sacrificio, por ejemplo, yo, claro, siempre lo digo porque yo no tengo esa palabra. O el compromiso que decíamos antes. Es lo mismo. Incluso la palabra ayuda, ¿no? Incluso la palabra ayuda para algunas personas tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, todo esto, pues, sí que son cosillas que hay que ir viendo, ¿no? No sé si quieres que pasemos ya a las preguntas, porque he visto que algunas personas están escribiendo. Sí. Mira, leemos ahí por aquí, vete comentándonos y vamos... Mira, Ramón Gómez, que nos dice, yo lo veo habitualmente en la gestión del proceso lesional. Quiero recuperarme hoy, tócame y cúrame, tal cual, la pastillita de siempre, ¿no? Sí, yo ahí, eso es interesantísimo y me voy a dirigir a los profesionales que nos estén escuchando. Yo ahí, eso es algo que me encuentro a diario, no a semana, a diario. Y yo siempre les digo, mira, para los que nos dedicamos al mundo de la recuperación, mira, el cuerpo tiene un ritmo de curación, una biología. O sea, eso de que en la prensa, en el Marca, perdón por decir marca, en medios de comunicación deportivos y tal, siempre se transmiten tratamientos de recuperación temprana o tratamiento que acelera, ¿no? Fijaros cómo utilizan las palabras, eso no existe. Lo que sí que existe es hacer las cosas bien para llegar al tiempo que la biología marca. Nunca vamos a llegar antes. Vamos a asegurar plazos. Entonces yo a la gente le explico, mira, tu lesión de tobillo va a pasar estas fases, ¿no? Que son las fases de recuperación de ese tejido. Por ejemplo, ligamento, va a pasar una fase inflamatoria, una fase de curación, una fase de maduración. Cada fase dura esta semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces ellos van viendo
dicen 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Biológicamente antes no vas a estar. Entonces, si tú pones de tu parte, vamos a llegar a esas 5 semanas. Si tú no pones de tu parte, esas 5 semanas se pueden convertir en 7. Entonces, ¿de ahí dónde está la diferencia? En estas dos. Estas dos eres tú, estas 5 soy yo. Yo mi parte la voy a hacer. Y tú vas a hacer para que sean 5 o nos vamos a ir a las 7. Entonces, eso de, sí, y encima sin hacer nada. Bueno, pues si no haces nada, ni serán 7, serán 10. Entonces, les llevo la consulta a un absurdo, de nuevo la palabra absurdo, a que vean que ese argumento no es sostenible desde la biología de la recuperación de esa lesión. Entonces, no te voy a mentir, si antes de cada 10, sin utilizar esta estrategia, que es una estrategia tan simple de comunicación a nivel de terapeuta, de cada 10, 4 o 5 iban, ahora de cada 10, 8 o 9 van. Porque dicen, hostia, claro. Nos preguntan, ¿y cómo podemos para romper un bloque dañino para nós, ¿no? Creo que lo entiendo bien la pregunta. ¿Cómo podemos para romper un bucle dañino para nós? Creo que la entiendo. Espera, dice, es que yo estoy en una, bueno, dice que nos admira, muchas gracias, Marta, un abrazo. Yo estoy en una época ahora mismo en la que no llego ni a la puerta en mi foco. ¿Cómo podemos hacer para romper un bucle dañino? Claro. Tu amígdala se está apoderando de ti desde hace tiempo. Tienes que buscar a alguien que haga de corteza prefrontal, que te ayude a tomar decisiones. Siempre es lo mismo. Esta persona, por mala suerte, está ahora mismo en un momento en el que no es capaz de tomar buenas decisiones por este motivo. Es igual que la gente que tiene dolor crónico. La gente que tiene dolor crónico o sin dolor crónico no están en condiciones de tomar decisiones, porque su única decisión es no quiero tener dolor, no quiero tener dolor. Entonces, para eso tienen que tomarse lo más inmediato, un ibuprofeno, pincharse un corticoide o hacer vudú, lo hacen. Entonces, tenéis que apoyaros en gente que de entrada pueda decidir por vosotros, porque no estáis en el mejor contexto para decidir. Sí, que puedan acompañaros, ¿no? De todas formas, también lo que decíamos antes, pregúntate, Marta, ¿qué historia te estás contando? ¿Vale? O sea, ¿cómo te estás contando a ti lo que está pasando y qué expectativas, exigencias estás teniendo que a lo mejor en tu contexto actual no están muy ajustadas, que a lo mejor pudieron estar ajustadas en otro contexto, pero en el contexto que tienes ahora, por ciertas circunstancias, pues a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Entonces eso también te puede dar ahí pistas, ¿no? Estíbaliz nos dice, me gusta mucho lo que estáis hablando, una pregunta. Una persona con baja autoestima, con tendencia a la culpabilidad y a la exigencia, está en modo sin motivación. ¿Por dónde empezar? Vale. Bueno, si quieres empiezo yo y luego sigues tú. Cuando estás enganchado, ¿vale? En ese bucle que también decía Marta, ¿no? De culpabilidad, de exigencia, al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces necesitamos ver cuál es esa pescadilla que se muerde la cola, viendo la historia que nos estamos contando que mantiene rodando esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, ¿qué es lo...? O sea, porque normalmente nos sentimos culpables y nos exigimos en base a esos ideales que tenemos y como no logramos, nos frustramos y demás. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero, bajar la exigencia, bajar los ideales a tierra, es decir, define bien concretamente en qué áreas de tu vida y en qué cosas quieres hacer, y no 50.000, sino máximo 3, ya te lo pongo, máximo 3. Y luego sí que te diría que probablemente para empezar, como bien dice Camilo, busca un poco de apoyo, ¿no? O sea, busca un apoyo profesional o si no un apoyo de alguien que a ti te asiente, ¿no? Y que tenga, que su palabra tenga validez para ti y que te pueda, cuando te metes en el bucle, decirte, estás en el bucle, ¿qué te estás contando, no? ¿Qué está pasando? Sí, alguien estaba leyendo ahora en relación a esto, de pedir ayuda y demás. Alguien apuntaba por ahí que Bolt confiaba en su entrenador y no se cuestionaba el entrenamiento, ¿no? Porque era la persona que le hacía tomar esas decisiones iniciales. Entonces, al fin y al cabo, cuando estamos en ese bucle, pues hacer el proceso que tú comentas, Paula, que de entrada pues es difícil para mucha gente. Entonces, el hecho de confiar en alguien, al final tenemos que confiar en alguien.
sea 100% o 90-100%, pero tenemos que buscar esa persona en la que confiar y poner pues, de entrada toda la confianza en ello y avanzar basado en la confianza, ¿no? Que puede ser un familiar, puede ser un amigo, no tiene por qué ser un profesional, pero si estamos en bucle, yo creo, sinceramente, que por vosotros mismos, cuando está en bucle, no es posible. Entonces, ¿dónde rompe el bucle? En alguien ajeno a vosotros mismos. Porque te da una perspectiva diferente, ¿no? Y como bien dice Camilo, cuando esa persona externa además tiene cierta autoridad, bien entendido, ¿vale? O sea, quiero decir, que sabes que tiene unos conocimientos, que tiene una experiencia, que tiene un bagaje, ¿no? Escuchas de forma diferente, pero no solo tu mente, ¿vale? Y tu amígdala escucha de forma diferente, ¿no? Entonces, ahí se asienta un poco más, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, o sea, una de las cosas para mí principales en mi trabajo es el que la confianza con la que empieza el proceso realmente luego esté en la persona, es decir, empieza la de la persona un poco más bajita y empezamos teniendo un poco más en el profesional y luego tiene que acabar mucho más grande la confianza que tiene en ella o en él mismo esa persona, ¿no? Entonces, es ese trabajo de poco a poco ir construyendo que tú seas tu propio apoyo, pero empezamos a veces, pues yo siempre digo el ejemplo de las muletas, ¿no? O sea, las muletas al final es un ejemplo estupendo porque te apoyas un poco, no todo, pero te apoyas un poco mientras que te recuperas, ¿no? Mientras que sanas, mientras que vuelves a recuperar tu capacidad de moverte plenamente. Y luego las sueltas. Pues ese es un poco para mí el tipo de acompañamiento, ¿no? Uno de los tipos de acompañamientos que hacemos como profesionales. Es que, de hecho, el acompañamiento se tiene que acabar. Sí. Tiene fecha de caducidad. Tenemos que llegar a desaparecer porque sea por unos años, por instantes de la vida de nuestros clientes y de nuestros pacientes, porque ahí esa es la verdadera recuperación. Han aprendido algo, hemos aprendido algo, porque siempre aprendemos bidireccionalmente y se ha construido un nuevo aprendizaje que nos ayuda a caminar hasta la nueva piedra, ¿no? Entonces, se puede resumir un poquito en esto. Y mira, Irene nos dice, estoy sacrificándome y no esforzándome. Gracias por ayudarme a darme cuenta. Bueno, es que lo del tema del sacrificio es un tema ya cultural, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta de que está muy basado en la exigencia, ¿vale? En la exigencia y en esa idea muy negativa y muy absurda también, de que tenemos que hacerlo todo, de que tenemos que hacerlo todo bien, de que los demás saben cosas que nosotros no sabemos, que los demás saben vivir y saben resolver cosas que nosotros no sabemos. Es un nivel de, no, entonces tienes que sacrificarte cada día. Al final eso es un sin vivir, ¿no? Entonces, al final llegar a ese punto de fluir que decía Camilo antes, ¿no? Y también aceptar la realidad que tenemos en muchos momentos, Sí. no con resignación, pero sí como una base para ver a dónde queremos ir después, ¿no? Sí, todo volvemos a quizá uno de mis temas preferidos en los últimos años de lectura y de estudio, que es los mecanismos de las tomas de decisiones, ¿no? Al final, también hay que desflagelarse un poquito en el sentido de que si hoy no tomamos una decisión correcta y no hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, no pasa nada. Mañana hay otra nueva oportunidad. Claro. Si hoy nos ha salido mal algo con nuestro hijo, hija, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, hemos estado desafortunados o no hemos ido a hacer actividad física o no hemos comido bien o no he conseguido el objetivo X, no pasa nada. Mañana hay otra nueva oportunidad. Lo que hay que hacer es esa lectura, ¿no? Un poquito retrospectiva para decir, bueno, pues de nuevo tendré otra oportunidad para resarcirme y tomar mejores decisiones. En relación a lo que comenta esta compañera, amiga, familiar nuestra, de nuestra comunidad, Irene, yo lo que puedo decir más así un poquito el título, no personal, pero sí que es un caso muy concreto, que el problema en la mayoría de las veces es que si yo planteo la siguiente pregunta, se lo digo muchas veces a muchos de mis clientes pacientes, si hoy te murieses, y perdón por el ejemplo porque es duro, ¿qué te arrepentirías de no haber hecho? Entonces provocas una reflexión como, pues párate, mira lo que estás haciendo y mira lo que no has hecho y mira la distancia que hay. Porque si hay mucha distancia, entonces tienes que empezar a tomar decisiones para que esa distancia sea menor.
Lo que no podemos esperar es realmente a llegar a los, Dios quiera, 80 o 90 años, mirar para atrás y decir, hostia, tío. No, hacer la pregunta ya ahora, hipotética. Si hoy, o si no queréis moriros, pensad, si hoy se acabase el mundo, ¿de qué me arrepentiría de no haber hecho? ¿No? Entonces, acercar esas distancias en dónde estáis y lo que queréis haber hecho. Y iréis tomando decisiones, porque al final la vida parece una eternidad, Paula. Pero es un segundo, ¿eh? No, sí, Es un sí. segundo, la vida es un segundo. Sí, de hecho es que tenemos esta idea, ¿no? Marcada por la sociedad en la que vivimos de que la vida es sacrificio, es sufrimiento, ¿no? Que esto viene muy de hace muchos años, pero sigue metido, ¿no? Ahí. Y no, en la vida hay dolor y va a haber dolor siempre, quiero decir, eso es una realidad, ¿no? Pero no es sufrimiento y sacrificio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una de las que a mí me sirve mucho cuando hablamos de esta motivación desde el autoboicot, ¿no? Desde el odio, de esto que hablábamos antes, yo le llamo la motivación desde el látigo, ¿no? Entonces, cuidado con utilizar la motivación del látigo, ¿no? Porque al final estamos utilizando, pues, esas herramientas que no nos han servido a la Sí, humanidad desde hace tiempo, lo comentabas al ¿no? principio. Y Mira, también por concluir un poquito una última cosa y también quitarles un peso de encima y por deformación profesional, ojo, que muchas veces, no en pocas, en muchas veces hay algún trastorno biológico detrás. Es decir, casos concretos, desajustes hormonales, no tomamos buenas decisiones, ¿vale? Alteraciones de nuestra salud intestinal, no tenemos la misma energía. Es decir, igual a veces ya es cuestión también de empezar un poquito más o empezar directamente por lo biológico para ganar en lo emocional, porque la base biológica está detrás de todo. Entonces quería hacer este apunte porque en muchas ocasiones nos encontramos que ajustando un ciclo hormonal, una salud digestiva, la persona piensa de otra manera y era un problema realmente biológico, ¿eh? No es sí. tanto de entrada emocional, aunque sabemos que lo emocional está en todo, ¿no? Sí, no, pero es muy buen apunte porque es esa perspectiva biopsicosocial, ¿no? Con la que nosotros Exacto. trabajamos y esa salud integral, ¿no? Decía aquí Salva que nos recomienda un cuento que se llama El jinete y el elefante. Que Amígdala y corteza prefrontal. justo, pues mira, si queréis saber un Vale. poco más de esto. Y Pumar 3 nos dice, ¿se podría cambiar el foco durante un proceso de entrenamiento o trabajo emocional si crees que puedes ¡Hala! conseguir más del objetivo inicial o es mejor ir paso a paso? Espera, Eh, relela despacito, porque sí, esto sé por dónde va. se podría cambiar el foco durante un proceso de entrenamiento o trabajo emocional si crees que puedes conseguir más del objetivo inicial o es mejor ir paso a paso. Si querido Pumar, si cambias el foco, estás cambiando de camino. Entonces, ahí te lo dejo. Por otro lado, siempre es mejor un objetivo parcializarlo en mini objetivos. Y mini objetivo de la semana, esto. Te recordaría, querido amigo, el día que hablamos de no pensar a la hora de centrar, ¿no? No pensar, porque lo que decíamos antes de broma, el pensar está demasiado. Esto es un ejemplo de un contexto muy específico, Paula. Es un deportista, un deportista que hace fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte muy explosivo, que toma decisiones muy rápidas y que muchas de ellas están basadas en mecanismos automatizados e instintivos, ¿no? Que hay un pequeño componente, no voy a decir de azar, porque no me gusta, pero sí aleatorio, ¿no? Entonces, muchas veces lo pueden hablar en el mundo del fútbol con delanteros, que son los que normalmente meten los goles, por así decirlo, que ellos se dan cuenta que cuando no piensan a la hora de empujar el balón a la red, es cuando marcan gol. Pero cuando están pensando en voy a rematar y si fallo, están pensando en las consecuencias de la acción, es cuando fallan. Y ahí les recomendaría el documental de Michael Jordan, que tan polémico fue, que se resume todo en el último capítulo. Y para los que no lo visteis voy a hacer un spoiler, porque es para decirle a mi gran amigo Pumar lo que viene a significar esto. En el último capítulo, antes del último partido, en el cual Jordan hizo el tiro este famoso en el que ganó todo lo que se podía ganar y dejó el legado, ¿no? 2 días antes del partido, ellos tenían el hábito, desde el banquillo, ¿no?
los jugadores iban corriendo y lanzaban la pelota, que está a 10-15 metros, a ver quién la metía. Y estaban todos, ni Dios la metía, y pasó Jordan, cogió la pelota y casi sin mirar lanzó y la metió. Y le dijo un compañero, joder, tío, es que nunca te pones nervioso. Y él le contestó, ¿por qué me voy a poner nervioso ante un tiro que todavía no he fallado? Si tal, ya lo pensaré cuando lo falle. Es decir, no anticipemos las consecuencias. Sí, eso que nos cuesta tanto. Tenemos un objetivo, parcialicémoslos y foco en ese objetivo. No hay que pensar tanto en las consecuencias de no conseguir el objetivo. Piensa en trabajar en el objetivo, parcialízalo. Pero si cambias de objetivo, puede ser bueno porque te has dado cuenta de que no es real o que no es el objetivo que habías pensado, o puede ser nefasto porque ya te has perdido. Claro, es que a veces ahí habría que ver un poco el contexto en concreto, porque a veces sí que pasa, está bien si tú te das cuenta de que estás haciendo algo que no te está llevando a lo que tú quieres, pues revisar el foco, evidentemente. Pero el problema es cuando cambio por aquí porque creo que ahora es por aquí, ahora voy por aquí porque creo que es por aquí, pero ahora voy por aquí porque creo que es por aquí, y al final te quedas en el mismo sitio que nunca vas avanzando, sino que solo cambias de camino, pero no llegas a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando ya. Nada, puede Kumar, que me ha pillado. Él, claro, que me ha pillado porque es una persona muy inteligente. Me ha pillado y creo que sabe, pero es un mecanismo decisional que nos vale para todo, ¿no? Muchas veces, antes de hacer algo, de tomar una decisión, pensamos más en las consecuencias que en el simplemente hecho de hacerlo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es absurdo. Hazlo porque era el objetivo. Foco. No pienses en las consecuencias de no conseguirlo. Tú hazlo. Claro, y sobre todo lo que dice aquí Maisa también, ¿no? Que dice, si siempre cambias el foco antes de llegar a conseguirlo, nunca te sentirás realizado, ¿no? Es muy importante sentirse realizado, como dice Camilo, en las pequeñas fases hacia ese objetivo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que ese ideal de cómo nos vamos a sentir siempre está al final del camino. Siempre se dice, ¿no? Que la felicidad no es el destino, sino el camino. Sí, esto pasa con todo. A mí siempre, yo hice el camino de Santiago y es un ejemplo que siempre pongo. El camino de Santiago no es llegar a Santiago. Llegar a Santiago es la leche después de caminar tantos días. Pero lo que es la verdad es hacer el camino. Entonces también hay que celebrar esos logros que vamos haciendo en cada etapa, porque si no, también es una forma de desmoralizarse y de desmotivarse. De hecho, era una cosa que tenía también en mente comentarla hoy, Paula. Gracias, Maisa, por sacarlo, porque unas cosas que he aprendido, y no mucho, de 2-3 años para aquí, es a premiarse, autopremiarse. Es decir, tenemos un objetivo, un mini objetivo, lo alcanzamos, pues puede ser desde me compro aquellas zapatillas que me gustaban, o hoy me toca una pizza que hace tiempo que no como. Es decir, premiarse es necesario y vuelve a ser un tema de neurociencia. Paula, esto es muy chulo de entender porque nuestro cerebro, vale, presta mucha más atención a los aspectos negativos porque con ello consigue generar mecanismos de defensa, no prestar más, que ante los positivos. Y por cultura tenemos muchos más liturgia para celebrar lo negativo. Fijaros la liturgia que hay detrás de un entierro, por ejemplo, que para celebrar lo positivo. O sea, celebramos lo positivo, hemos conseguido algún día y al día siguiente ya está. No, tío. Vamos a ser un poquito gitanos en el buen sentido. Vamos a celebrarlo 3, 4, 5 días. Hay que premiarse, hay que celebrar las cosas porque es la única manera de que el cerebro le preste también mucha atención a lo positivo, no a lo negativo solo. No solo sí, además es que es este punto de que la gratificación instantánea, ¿no? Que parece que nos dura un poco como los fuegos artificiales, pero luego cuando hay algo que nos duele o nos molesta, lo llevamos durante días como un saco, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un poco de equilibrio ahí. Bueno, vamos a ir cerrando. Si tenéis más preguntas, vamos a dejar el directo grabado y os voy a abrir una cajetita en las stories para que nos dejéis alguna pregunta por si quedó por ahí, ¿vale? Pero bueno, por mi parte agradeceros un montón a Camilo, que como siempre es estupendo hablar con él. Yo tengo la suerte de tener estas conversaciones. Lo pasamos bien, sí. Cuando hablamos. Y sí. Los dos. Sí, es maravilloso. En Oviedo, que aprovecho para saludarlo, Platero, siempre una de las mayores cosas que aprendí Platero, que decir, las mejores negociaciones o las mejores relaciones son en las cuando los dos bandos salen ganando.
En nuestras conversaciones los dos siempre aprendemos, que es lo chulo. Sí. Es lo chulo. Sí, es maravilloso y por eso te agradezco un montón y también te agradezco públicamente todo el apoyo que estás haciendo ahí con mi entrenamiento para ser la nueva imagen de Más Salud. Y nada, a todos los que habéis estado aquí viéndonos y que habéis invertido, ¿no?, vuestro tiempo tan valioso en escucharnos, esperamos que de verdad que os llevéis algo valioso y muchísimas gracias y un abrazo enorme. Gracias, gente. Gracias. Chao, chao. Chao.